Bienvenidos todas y todos al Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas CIDICA. Y bienvenidos también al ciclo de conferencias DIA, Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Verónica Livier Díaz Núñez, que es profesora investigadora de tiempo completo, titular C, adscrita al Centro Universitario de Arte, Arquitectura, Diseño de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores desde enero del año 2008. Es perfil PRODEP desde el año 2008 a la fecha. Ha sido jefa de Departamento de Teorías e Historia de la UDG y coordinadora de investigación del CUAD de la UDG. Bienvenida, doctora Verónica. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a CIDICA y a este ciclo de conferencias día. Bueno, el día de hoy yo les preparé para compartir con ustedes y con todas las personas que estén viendo esta conferencia un resumen de lo más importante que se trabajó de un proyecto de investigación que fue financiado por la convocatoria de Ciencia de Frontera CONACYT, fue convocatoria del año 2019 y duró 3 años, empezó en el 2020, terminó en el 2023 y aún seguimos realizando actividades que tenemos en proceso porque pues evidentemente las investigaciones continúan y muchas de las veces pues se tienen como resultados que se tienen que seguir hasta finalizar, ¿no? O sea, a veces cuando son muchos productos, pues estos todavía siguen en proceso. Bueno, esta investigación se titula La vida cotidiana como herramienta de proyecto para la humanización de las ciudades, un estudio y propuesta de una app para la movilidad y seguridad urbana con perspectiva de género para barrios con segregación socioespacial en Guadalajara. Este proyecto se hizo en modalidad grupo con investigadoras de la Universidad de Guadalajara, como responsable estuve yo, y como corresponsables estuvo la doctora Dulce García y la doctora Alessandra Ciredu de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del TEC de Monterrey, respectivamente. Bueno, este proyecto pues surge a partir justamente de esta convocatoria del CONACYT que planteaba pues una serie de lineamientos que bajo los cuales este proyecto se podía inscribir y que nosotros consideramos pues que atendía problemas de importancia nacional y por lo tanto obviamente se inicia la integración del proyecto consultando la convocatoria, identificando ese nicho de oportunidad, integrando un equipo con fortalezas y elaborando propiamente lo que es el protocolo, ¿no? Con todos los elementos que lleva la investigación, desde el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, metas, productos entregables y responsables. Este proyecto pues salió aprobado, afortunadamente fue aprobado por CONACYT, se nos otorgó el recurso que nosotros habíamos solicitado y se genera una serie de procesos para poder llevarlo a cabo. Entre los procesos pues se incluye la gestión y ejecución de los convenios, que se genera un convenio específicamente entre la Universidad de Guadalajara, que fue la líder del proyecto, junto con CONACYT y también con nuestras universidades, instituciones que fueron corresponsables dentro del mismo. Aquí fue importante pues atender sectores o puntos interesantes para CONACYT, que en este caso fue trabajar con necesidades para grupos con segregación socioespacial, trabajar con mujeres y trabajar atendiendo la creación de un índice de cohesión social y el diseño de una aplicación para celular que tenga que ver con movilidad y seguridad para mujeres, que a final de cuentas, ya les contaré un poquito, se extendió y a través de los grupos y las pruebas piloto, pues las mujeres que participaron de estos barrios, pues nos piden pues evidentemente el uso de la aplicación, les gustó mucho, pero sí se identificaron algunos puntos susceptibles de ser mejorados. Bueno, esta es un poquito la convocatoria como estaba. Cuando ustedes quieran
realizar un proyecto de investigación, pues ya los que lo hemos hecho ya sabemos, y los que no, les comparto. Es importante considerar las convocatorias, ver qué se establece como adecuado para solicitar el recurso, y también los términos de referencia que establece los puntos o los lineamientos bajo los cuales se va a ejercer ese recurso en caso de que el proyecto sea aprobado. Aquí, pues se incluye, pues evidentemente un cronograma, un plan de trabajo, objetivos, responsables de cada objetivo, y pues el producto entregable a partir de esa actividad y de alineados pues con el cronograma. Aquí se estableció pues la parte financiera, qué se puede gastar, a qué universidad lo va a ejercer, de qué manera, y eso pues todo debe quedar muy claro en la propuesta del proyecto. Ya es, bueno, cuando salen los resultados, normalmente aparece el número clave del proyecto, que esto te la da la plataforma cuando lo estás llenando, y te da pues el nombre del proyecto, y sale pues aprobado, ¿no? Aquí pues sí es importante mencionar que este trabajo no se realiza solo, es un trabajo equipo en el cual pues se busca generar alianzas estratégicas de colaboración académica, siempre en un espíritu de respeto y colaboración entre instituciones, ¿no? Y más que entre instituciones, entre personas con las que prefieres trabajar o te sientes a gusto trabajando, ¿no? Yo creo que esa es la clave para el éxito de las investigaciones. Bueno, el objetivo general del proyecto era analizar la vida cotidiana. Aquí trabajamos 3 barrios con segregación socioespacial, con el fin de establecer pautas proyectuales para mejorar las relaciones sociales, considerando los equipamientos cotidianos y los espacios públicos o espacios de relación que se encuentran de los barrios, para diseñar una herramienta digital que incida en la movilidad y la seguridad de las mujeres, mejorando las condiciones de acceso y desarrollo, actividades de 4 esferas de la vida cotidiana, que son la social, la productiva, la reproductiva y la propia. Ahorita les explico un poquito de qué se trata. Y bueno, aquí la metodología básicamente fue identificar y analizar, evaluar y establecer patrones de las principales actividades de la vida cotidiana, y evaluar pues esos espacios públicos y esos equipamientos. O sea, esto incluyó pues un diagnóstico de los barrios muy completo, donde se analizaba, por ejemplo, usos de suelo, niveles de edificación. Se trabajaron con los planos NORLIS para identificar los vacíos y los llenos de los barrios, y así tratar de, además de la utilización de encuestas y entrevistas, acercarnos a la problemática del barrio desde la vida cotidiana. Bueno, estos son los 3 barrios con los que trabajamos. Lomas del Centinela, que se ubica al norte de la zona conurbada de Guadalajara, en el municipio de Zapopan. Nuevo Israel, que estos 2 son barrios periurbanos con muchas carencias en su espacialidad, y el barrio de San Andrés, que era como un barrio de contraste, que también tiene en este momento una localización muy buena. Está en el municipio de Guadalajara, pero que también presenta cierto nivel de segregación socioespacial. No al grado de los otros 2 casos, pero sí un elemento de contraste que sea intraurbano para comparar las condiciones de unos y de otros. Aquí pues se analizaron los espacios receptores, que son los equipamientos urbanos, es decir, por ejemplo, escuelas, guarderías, o sea, todos esos equipamientos a los cuales las personas, particularmente las mujeres, porque son las mujeres normalmente las encargadas, no las únicas, pero son normalmente las encargadas de las actividades del cuidado, donde se generan esas redes de lugares, como esos espacios de encuentro, que permiten armar o establecer esas relaciones de la vida cotidiana. Aquí se analizaron, por ejemplo, la proximidad, la diversidad, la autonomía y la seguridad, la vitalidad y la representatividad de esos espacios, esos equipamientos y esos espacios de relación, analizando las esferas que comentábamos de la vida cotidiana. Bueno, aquí está el tema de los barrios, ya les platiqué un poquito cuáles son. Son 3.
y se trabajó en un índice de cohesión social. En este momento estamos trabajando en la redacción de un artículo para su publicación, pero fue muy interesante porque se pudo trabajar a través del diseño de este índice de cohesión social aspectos muy relevantes que tienen que ver con la confianza vecinal, la participación comunitaria, los vínculos sociales y el sentido de pertenencia, entre otros, aplicando encuestas y entrevistas a través de la participación ciudadana de estos barrios para tratar de entender cómo se está gestionando estas relaciones entre vecinos en los barrios. También se trabajó con el diseño de una aplicación para celular. Esta aquí en este momento no tenía el nombre porque todavía no se había hecho el registro, ya se hizo el registro. Se llama Ruta Mujer y estas se aplicaron, se hicieron las pruebas, que básicamente lo que hace es trabajar con rutas, pero no solamente rutas como tipo Waze o Google o otras aplicaciones de Maps, sino que también se trabaja con una base de datos que permite generar o identificar las rutas más seguras que las mismas usuarias van alimentando para sugerir trayectos más seguros para las personas, para las mujeres que utilizan la aplicación. Además de una serie de aditamentos o espacios que permiten, por ejemplo, la comunicación como chats, marcar a emergencias, ¿no? En caso de que se precise hacerlo, grabar voz, hacer contacto con números de confianza previamente preestablecidos y obviamente pues también generar comunidad. Uno de los elementos que para nosotros era importante es que en tiempo real se pudiera ir alimentando las problemáticas que se presentan en el barrio. Por ejemplo, si hubiera algún asalto, algún robo, algún enfrentamiento de pandillas, si fuera el caso, si hubiera inundaciones, o sea, no solamente cuestiones sociales, sino también condiciones físicas del barrio que fuera necesario que éstas estuvieran reportando, pues que en tiempo real, a través del uso de la aplicación, supieras qué está pasando en tu barrio y pudieras decidir si pasas por ahí o no. Entonces, este fue uno de los productos importantes. Ahorita en este momento estamos trabajando la versión mejorada para poder tener pues, la versión final que pueda ya utilizarse y que sea de acceso abierto. Bueno, también se trabajaron con becarios de posgrado. Tuvimos responsables investigadores de las instituciones participantes y bastantes becarios, porque para CONACYT es muy importante contar con alumnos que se van formando a través de la investigación, motivarlos en su formación como investigadores futuros, ¿no? Aquí, bueno, esta es una presentación que habla así de forma muy sintética de cuáles fueron como los conceptos clave que se trabajaron para la construcción de la investigación. En este caso, como fue una investigación de 3 años, esa investigación fue creciendo porque por un lado se hablaba de la segregación residencial, la vida cotidiana, las esferas de la vida cotidiana, etcétera, pero por otro lado, al trabajar el índice de cohesión social, también se trabajó, por ejemplo, el concepto de cohesión social y términos vinculados que ahorita les voy a presentar de forma así breve. Y bueno, la división social, de acuerdo con Duau, es la expresión espacial de la estructura de clases y se puede entender desde la interacción, aceptación de los socialmente diferentes y cómo los distintos grupos tienen o no acceso a los bienes urbanos. Aquí tenemos varias definiciones, no son las únicas que estuvimos trabajando, porque sí se hizo un marco teórico, un estado del arte robusto, pero sí quería pues mostrarles un poquito cómo la segregación residencial puede ser un mecanismo de reproducción de desigualdades socioeconómicas, que estas también pueden manifestarse en el espacio urbano, ¿no? En relación a la vida cotidiana, pues se tienen varias aportaciones, entre las cuales, pues para nosotros fue muy, muy relevante
las realizadas por Casanovas y Gutiérrez y Chiocoleto, que han realizado estudios previos que tienen que ver con la definición de la vida cotidiana como el conjunto de actividades que las personas realizan para satisfacer sus necesidades fundamentales, las cuales evidentemente están determinadas por el espacio y por el tiempo. Es decir, si yo quiero acudir a un lugar, pues tengo que desplazarme de alguna manera para poder realizar mis actividades que para mí o para cada uno de nosotros son importantes. Entre ellas, pues entrarían, que ya hemos comentado, las 4 esferas que consideran estos autores. La esfera productiva, que son las relacionadas con, básicamente, con las actividades remuneradas. La esfera reproductiva, que tiene que ver normalmente con actividades no remuneradas que se vinculan con el cuidado de las personas y el cuidado del hogar. La esfera propia, que tiene que ver con actividades que tienen, que están vinculadas al ocio y el tiempo libre, pero que también garantizan el desarrollo intelectual y personal. Por ejemplo, si alguien está estudiando una carrera, la preparatoria o algún tipo de estudio, entraría en lo que se considera como la esfera propia. Y la esfera política, que tiene que ver con actividades comunitarias que básicamente tienen que ver con la acción social, ¿no? Pueden ser organizaciones vecinales, partidos políticos o cualquier tipo de organización que tenga que ver con el bien común. Y bueno, en relación a la movilidad, nosotros no fueron estudios exhaustivos como de origen-destino, donde se cuentan cuántas personas van de lado a lado, sino que nuestra visión estuvo enfocada a analizar la movilidad como experiencia cotidiana, es decir, cómo son esas prácticas de desplazamiento, a qué lugares acuden las mujeres, porque particularmente trabajamos con mujeres, que al final también estuvimos incluyendo la visión de los hombres, porque obviamente pues la intención es integrar, aunque inicialmente nuestro grupo focal iba a ser las mujeres por el tema de los riesgos que sufren a veces con más frecuencia pues justamente las mujeres, ¿no? Entonces aquí lo que se analizó o lo que se estuvo investigando fue a través de encuestas y entrevistas, trabajamos entrevistas semiestructuradas, pero también con encuestas, cuáles eran los motivos de su viaje, a dónde iban, en qué horarios, en qué medio de transporte, y para tratar de entender como las motivaciones, pero también la experiencia de los trayectos cotidianos. Aquí, nosotros utilizamos una técnica que se conoce como cadena de tareas cotidianas, que es justamente acceder a los grupos, a los actores clave de los barrios para poderles preguntar cuáles eran sus recorridos, en qué horarios y cómo los hacían y cómo era esa experiencia de movilidad. Aquí nosotros nos dimos cuenta de que no nuestras mujeres con las que nosotros trabajamos, pues no, sus trayectos no son preponderantemente barriales, porque encontramos que muchos de los trayectos son incluso metropolitanos, es decir, pueden ir de un municipio a otro, no solamente de la zona conurbana, sino otros municipios relativamente cercanos para buscar trabajar y contar con ingresos para llevar a la casa, ¿no? A la familia. Bueno, aquí viene un poquito la parte teórica de cómo se explican esas actividades de las esferas productiva, reproductiva, propia y política, que ya ahorita platicamos un poquito. Y aquí se habla de aspectos que tienen que ver con la cualidad urbana, es decir, por ejemplo, si yo quiero saber qué tan segura es ese barrio y qué tanto se favorece la autonomía, pues tengo que analizar cómo las personas del barrio perciben el espacio, si consideran que es seguro y que pueden moverse dentro del barrio con seguridad. Esto incluye, por ejemplo, moverte con sillas de rueda, con los cochecitos de los bebés, cómo se mueven las personas de la tercera edad. Entonces, no solamente es como la distancia geográfica de un punto a otro, sino cómo son las características del espacio urbano que nos permiten llegar a los lugares. El tema de la proximidad,
pues se refiere a la ubicación cercana en el espacio y en el tiempo que favorezca la conectividad peatonal dentro del barrio, que nos permita acudir a los equipamientos, a los espacios públicos, a las paradas de transporte, a los comercios y que nos permitan realizar nuestras actividades cotidianas de forma relativamente sencilla en cuanto a acceso. Aquí sí encontramos que, por ejemplo, nosotros en un plano, si lo vemos geográficamente, podemos decir, de casa a parque 500 metros, bueno, tendrás que hacer 10 minutos. Sin embargo, nos dimos cuenta a partir de este estudio que esa proximidad geográfica no necesariamente habla de una proximidad que permita la autonomía y la seguridad, porque puede ser que esté en plano cerca, pero a la hora de tú circular en los espacios, pues que se dificulte porque, por ejemplo, no haya banquetas, estén en mal estado, haya puestos de comercio arriba de las banquetas, que pongan basura, que pongan, no sé, a lo mejor escombro, o que haya rampas, pero luego haya escalones. Entonces se dificulta moverse, por ejemplo, en un cochecito de bebé o moverse incluso en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, la cuestión de la proximidad tiene mucho también con esa accesibilidad que sea incluyente, ¿no? Y luego también se analizó el tema de la diversidad y la vitalidad, que tiene que ver con esa mixtura de los espacios, ¿no? Que exista de diferentes tipos de uso, diferentes tipos de funciones que permitan que sea atractivo el espacio y que también permitan esa mixtura social, ¿no? Donde se puedan integrar las personas independientemente del género, del origen, de la cultura, de la condición social, la edad o el grupo étnico, por ejemplo, ¿no? Que se permita pues esa integración en el espacio. Bueno, este es el barrio de San Andrés. Estos son algunos ejemplos de los planos que se trabajaron. Este es el de usos de suelo, que lo que se hacía, pues evidentemente, pues era identificar vivienda, comercios, servicios, equipamientos, dónde estaban las escuelas, los colegios, para tratar de buscar o identificar dónde estaban esos espacios justamente de relación para tratar de entender cómo se vive el barrio, ¿no? Aquí sí fue importante, el tema de las encuestas porque sí encontramos que había incidentes de inseguridad. A pesar de que casi la mitad de la población encuestada consideraba seguro el barrio, también una cantidad cercana a la mitad pues consideraba, en el caso por ejemplo de los incidentes, más de la mitad consideraba que no eran espacios seguros, ¿no? Y pues bueno, esto tiene mucho que ver porque después cuando analizamos el índice de cohesión social, vamos a darnos cuenta de que el confiar en la comunidad, en los vecinos, también genera esa sensación de seguridad a pesar de que consideres el barrio inseguro. Y bueno, dentro de la comunicación entre vecinos, nos dimos cuenta de que lo que más se usa para comunicarse, ponerse de acuerdo entre ellos y decir que está pasando algo, fíjense, curiosamente fue el tema de WhatsApp, ¿no? Este es el barrio de Lomas del Centinela, donde también pues tuvimos la comunicación digital. Aquí fue más alto el tema del uso de WhatsApp, en comparación con los otros barrios, pero curiosamente consideran el trayecto seguro el 76%, mientras que incidentes de seguridad pues reportaban que sí los habían tenido un 29%. Este es el barrio de Nuevo Israel, donde también básicamente predomina el uso de WhatsApp. Consideran que es un trayecto seguro, solamente que no, el 17%, que ya les contaré un poquito lo que nosotros concluimos de por qué este barrio se considera más seguro que otros, en función de los resultados que obtuvimos del índice de cohesión social. Bueno, dentro de los productos que les contaba que se comprometieron para este proyecto de investigación fue el diseño de este índice de cohesión social, para lo cual pues fue necesario realizar una revisión de la literatura muy completa de estudios
o de otros índices que ya se estuvieran trabajando para tratar de entender cómo funciona la cohesión social. Encontramos, por ejemplo, que para medir esta cohesión tiene mucho que ver, por ejemplo, los vínculos sociales, ¿sí? La confianza, los valores compartidos, el sentido de pertenencia y los contratos públicos, que son especies de contratos no propiamente escritos, pero que se generan como convenios sociales a partir de los cuales se genera pues ese sentido de confianza y de pertenencia entre los residentes, ¿no? Aquí dentro, por ejemplo, de las dimensiones de la cohesión social, encontramos que existen valores compartidos que se entienden como el conjunto de principios y motivaciones generales que orientan los juicios, actitudes y comportamientos de los individuos. Tiene que ver, bueno, hay como dos visiones, dos corrientes, una la estructural funcionalista y otra la corriente centrada en el capital social. Dentro de la estructural funcionalista también se habla del tema del sentido de pertenencia, que es la existencia del sentimiento de formar parte de una colectividad. Es decir, que para esta visión, sentirse miembro de una sociedad, identificarse con sus rasgos fundamentales y tener una idea de un futuro compartido, suma al tema de la dimensión de la cohesión social. En la otra visión, se destaca el tema de la confianza, ¿no? O sea, ¿qué tanto confiamos en el otro como mi vecino o la persona que convive conmigo en el espacio urbano? Y eso habla también del tema de la cohesión social y aborda los vínculos sociales como la existencia y reproducción de relaciones sociales formadas a partir de la interacción cotidiana recurrente entre individuos miembros de una colectividad. Aquí fíjense que llamó mucho la atención el tema de que si, por ejemplo, hay un fin común o un interés común o una preocupación compartida, es como son los elementos que detonan esa acción colectiva de unión para tomar como acciones o medidas para atender un problema compartido. Y bueno, aquí son algunos de los autores que se revisaron, que de alguna manera ya explican cuáles son los factores o las dimensiones que estos autores consideran relevantes para el tema de la cohesión, pero sí son como constantes el tema de la confianza interpersonal, el sentido de pertenencia, el comportamiento participativo y la identidad compartida, ¿no? Entre otros. Y bueno, pues aquí básicamente se habla de que la cohesión social es entendida como un atributo de la sociedad donde se comparten creencias, normas y valores y es emanada de los vínculos sociales duraderos que establecen los individuos entre sí y con las instituciones sociales, ¿sí? Pero bueno, ya no entraremos tanto a detalle por cuestión de tiempo, pero sí les comparto pues que se aplicó una encuesta estructurada en los 3 barrios segregados del área metropolitana de Guadalajara, se calculó una muestra aleatoria simple con nivel de confianza del 92%, sí trabajamos con equipos interdisciplinarios, en este caso trabajamos de la mano con una doctora en matemáticas que nos apoyó cuando nosotros le dimos todos los lineamientos, todos los aspectos que queríamos evaluar con el índice, pues nos apoyó a generar el instrumento para que este índice fuera operativo, ¿no? Entonces sí es el resultado del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar para el logro de esta investigación. Bueno, las dimensiones evaluadas fueron vínculos sociales, confianza, sentido de pertenencia, valores compartidos y comportamiento participativo. Se utilizó una escala tipo Likert y se codificaron preguntas abiertas también. Se construyó un índice de cohesión social por barrio y se compararon los resultados mediante matrices de correlación. Aquí, por ejemplo, encontramos dentro de las diferencias, fíjense, Nuevo Israel es un barrio que mostró mayor percepción de seguridad y uso de espacios públicos y disposición a participar en talleres, siempre y cuando los líderes religiosos, que fueron como nuestros actores clave, que nos brindaron la confianza para poder acceder con ellos, les invitaran a participar porque sabían
de la importancia del estudio, pudieron participar previa, pues, como aprobación de los líderes religiosos. Las variables con mayor correlación fueron vínculos sociales, la confianza y sentido de pertenencia, y los resultados permiten identificar fortalezas comunitarias y áreas de intervención. El más alto fue en Nuevo Israel. Aquí sí vale la pena mencionar que esta colonia es una colonia que se ubica al borde de la barranca de Huentitán, después de una colonia que se llama Jalisco, que tiene, pues, de alguna manera está hasta cierto punto considerada como una colonia de mucho riesgo, muy peligrosa, y esta colonia está todavía después de esta colonia. Entonces, es posible que en sí misma, por ser una colonia considerada como peligrosa hasta cierto punto, permite o facilita el hecho de que pues no entre mucha gente y por lo tanto no sea, o ellos no lo perciban como insegura, ¿no? Entonces creo que es uno de los aspectos que encontramos dentro del estudio. Y San Andrés y Lomas del Centinela, pues tuvimos un índice de ejecución con resultados de más del 64%, considerado medio, ¿no? Aquí, por ejemplo, son como una tabla resumen estadístico comparativo de las 3 colonias, donde ya por rubro obtuvimos los resultados, ¿no? Fíjense dentro de las preguntas, o sea, el instrumento, por ejemplo, consideraba por ejemplo, qué favores le pides a tus vecinos, ¿no? Que si te cuidan a los niños, que si vas a salir un rato, que te encargas tu casa, que si necesitas una herramienta porque estás haciendo un trabajo en casa, te la presten. O sea, el tema de la ayuda, de préstamos y favores entre vecinos son factores que favorecen la confianza y la integración, curiosamente, al interior del barrio. Y sobre todo, qué tanto participan y hacen uso de los espacios públicos y qué tanto participan en talleres, para solucionar problemas que consideran ellos comunes. ¿De acuerdo? Entonces fue muy interesante los resultados. Este estudio es mucho más amplio, todavía estamos trabajando para tener la publicación, pero pues hasta aquí les compartimos un poquito de los resultados. Ya, bueno, es el diseño propiamente de la aplicación. Todavía se hicieron, les contaba, grupos focales, grupos piloto. Estamos trabajando en las mejoras, pero yo creo que en otra plática podemos enfocarnos específicamente a mostrarles el tema de la aplicación, porque en sí misma es muy compleja y creo que valdría la pena revisarla más adelante si quieren. Y ya para ir cerrando, pues tenemos tengo dos diapositivas de conclusiones que quiero compartir con ustedes. Bueno, el tema de la medición de la cohesión social desde una perspectiva situada en el contexto de las mujeres, pero que puede ser abierta a la población en general, permite integrar dimensiones subjetivas y territoriales. El uso de instrumentos como este índice de cohesión social vecinal y la valoración de espacios públicos revela factores que fortalecen la cohesión social, como la solidaridad y la identidad barrial. La propuesta metodológica permite generar datos útiles para el diseño de políticas públicas y herramientas tecnológicas. La participación activa de los habitantes es clave para reconfigurar, nuevas identidades urbanas. Y bueno, ya para cerrar con esta presentación, creo que es importante que se realicen proyectos que integren diversas capacidades y habilidades de los participantes, integrando equipos de trabajo multidisciplinares y transdisciplinares. Y bueno, creo que es muy importante el poder de la confianza, el valor de la palabra, ¿no? O sea, es decir, si estamos participando, hay ciertos líderes que en este proyecto actúan como tales, que tengan la confianza de las personas que participan en el proyecto, que se sientan valorados, que sientan que su trabajo es importante y que también se ha reconocido y visibilizado esa participación. Creo que es importante participar con fondos públicos o privados para la realización de nuestros proyectos. Es importante creer en nosotros mismos y nuestras capacidades, identificar nichos de oportunidad, es decir, qué se necesita estudiar, qué es recomendable trabajar, para nosotros hacer factible que nuestro proyecto pues pueda ser financiado, ¿no? En este caso, por instituciones como CONACYT.
cumplir con lo establecido y si es posible ir más allá. Aquí, por ejemplo, nosotros cumplimos con todo lo comprometido y trabajamos con otras actividades que inicialmente no estaban en el listado de lo que se iba a hacer, pero que afortunadamente se logró hacer. Y eso que la verdad sí tuvimos un inicio un poquito complejo, porque nosotros iniciamos con las encuestas, trabajo de campo, en el periodo en el que surgió el COVID. Entonces recordemos que no podíamos salir a la calle, estábamos con cubrebocas, hubo tiempo que teníamos que estar en casa. Aquí en el caso de la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana, pues sí, fue paulatino el uso o la salida a la calle y de alguna manera esto pues fue un pequeño obstáculo que pudimos solucionar porque estuvimos trabajando entonces en otros aspectos del proyecto para cuando ya pudimos salir a la calle, hacerlo como lo teníamos contemplado, ¿verdad? Yo creo que es importante desarrollar temas de investigación que nos gusten y nos apasionen para que lo disfrutemos y siempre estar dispuestos a aprender y buscar soluciones en vez de culpables, ¿no? Porque a veces puede ser que algo salga mal y es fácil como, es que fue fulanito, fulanita que no hizo, que sí hizo. Yo creo que más que buscar culpables, es como evaluarnos, reunirnos, reagruparnos, reorganizarnos para no perder de vista los objetivos y metas del proyecto para buscar soluciones, ¿no? Entonces yo creo que siempre ser parte de la solución y no ser parte del problema, ¿no? Que nuestro trabajo tenga beneficio e incidencia social y pensar siempre en el siguiente proyecto, ¿no? Está uno terminando y ya está uno iniciando el siguiente. Entonces yo creo que de alguna manera el objetivo de esta plática pues es invitarlos a ustedes, a los que estén desarrollando proyectos o quieran desarrollarlos en el corto o mediano plazo, pues que lo hagan y que pues que busquen siempre un tema de interés y que sea un tema de beneficio e incidencia social. ¿De acuerdo? Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos su participación con esta ponencia tan interesante y de gran relevancia, doctora Verónica. Muchas A gracias. todas y todos, los invitamos a seguir las próximas conferencias del Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas CIDICA. Hasta luego. Hasta luego.